Que no pares de estornudar y de toser. Bueno, quería comentaros solamente que la película que vamos a ver hoy, Mi vacío y yo, es una película que no habéis visto en los cines porque en este momento todavía no, que yo sepa, no está estrenada, pero bueno, la podéis ver si alguno tiene más interés después de verla hoy en Filmin. De momento, de todas formas, quiero deciros que hemos tenido unos ciertos problemillas, porque, bueno, parece ser que la estábamos nosotros viendo, bueno, yo por lo menos viendo en Filmin para preparar la película y demás, y un buen día pues dejé de poder verla. Y bueno, ¿y ahora qué ha pasado? En el momento que salieron los programas. Entonces, pues nada, quiero decir que parece ser que Filmin se enteró que íbamos a programarla y demás y la cortó. Pues ya, bueno, pues ahora es menudo lío, ahora ya no tenemos la película. Bueno, total, que en ese momento me llamaron de la productora y inmediatamente, tampoco sé muy, bueno, me dijeron que era lo mismo por el programa, que nada, que no me preocupara, que si íbamos a poner la película. Yo le dije que en principio sí la teníamos programada, pero que claro, ahora teníamos este problema. Bueno, no se preocupe usted, porque si no la puede ver por Filmin, se la mandamos nosotros. Bueno, yo realmente, al final, pues volvimos a hacer otro lío con Filmin, al final conseguimos ver la película, y bueno, pues después yo volví a hablar con la productora y me dijo que nada, que no había ningún problema, que ellos habían escrito a Filmin que la podíamos proyectar de todas formas. Yo les invité de todas maneras que vinieran aquí al coloquio este que tenemos y no vinieron, bueno, de momento no venían porque aparte toda la productora está en Barcelona. Realmente al ciclo que hoy terminamos, de sexo, género e identidad. Y bueno, como veis, también me he atrevido a ponerla y sobre todo después ahora a comentarla. Pero espero que entre todos, la verdad que espero que sea una cosa positiva, o sea, que podamos entre todos reflexionar sobre lo que hemos visto en la película y quizá también sobre lo que estemos comentando ahora. Entonces os comento. Elisabeth Rudinesco, presidenta de la Sociedad Internacional de Psiquiatría, en una reciente entrevista en el diario El Mundo, a propósito de la publicación de su libro El Yo Soberano, decía que en este libro, además de otros temas, aborda el tema de la transexualidad. Ahí sostiene que hay una epidemia de jóvenes trans. No lo atribuyo a una moda, como hacen los reaccionarios, sino a una consecuencia de la deriva identitaria. Tenemos el dato de la Unidad Clínica de la Generalitat Catalana, dedicada a los problemas de identidad sexual y de género, que en el año 2012 atendió a 19 personas. En 2021 la cifra superaba los 1.400 y hasta hoy parece que se han tramitado 1.853. Volviendo a Isabel Rudinesco, ella afirma que el estudio de la especificidad humana debe partir de la existencia universal de las tres grandes determinaciones que la forjan: lo biológico, cuerpo, anatomía, sexo; lo social, construcción cultural, religiosa, organización familiar; y lo psíquico, representación subjetiva de género, orientación sexual, dando por sentado que solo existe una especie humana, sean cuales sean sus diferencias internas. En su trabajo Transexualidades de hombre a mujer, cuyo objetivo era intentar comprender más profundamente cómo se llega a la transexualidad de hombre a mujer, Juan Francisco Artaloitia, Daniel Betancourt, José María Roteta y Rafael Segarra afirman que la transexualidad es una cuestión enigmática que nos confronta con el reto de intentar entender cómo es posible que una persona con un sexo biológico se sienta miembro de otro género. No solamente nos interroga acerca de cómo se establece la identidad de género en estas personas, también nos lleva a plantearnos
cómo se constituye la identidad en cualquier ser humano. Acabamos de ver Mi vacío y yo. Nos ha mostrado el largo y doloroso camino de un hombre joven, Rafael, que se siente mujer y quiere cambiar su identidad. Rafael es francés. Llega a Barcelona para ser atendido en la unidad clínica de la Generalitat Catalana, dedicada a los problemas de identidad sexual y de género, para conseguir su objetivo, cambiar de género. La película nos ha permitido acompañar a Rafael en este difícil, doloroso y solitario camino. La primera escena de la película nos impacta por el grado de sufrimiento que pone de manifiesto. Se ve una relación sexual consentida, pero imposible de realizarse por el sufrimiento que provoca. Se puede adivinar si son dos hombres. La escena de la película cambia rápidamente y ahora sí reconocemos a un chico en la consulta de una psicóloga social que está intentando obtener los datos de nuestro joven. Se da por sentado que la psicóloga conoce los deseos de Rafael de ser una chica. Lo primero que aborda la psicóloga es el cambio de nombre. Rafael sería tu nombre femenino, se pronunciaría igual. La psicóloga sigue haciendo preguntas a Rafael que parece inseguro, dubitativo. ¿Cómo te defines? No sé, soy un chico. ¿Cómo te sientes? Rafael no sabe. Le gusta la ropa femenina, jugaba con muñecas, hacía pis sentado, no se masturbaba. Siente que es una chica en un cuerpo de chico. Al mismo tiempo que la psicóloga, nosotros también vamos enterándonos de quién es Rafael. Estudiaba en París, le gusta escribir, la moda, la música. Nos sorprende que la psicóloga no interrogue a Rafael sobre sus deseos que ya da por sentado. Rafael habla con sus padres después de la entrevista con la psicóloga. Está visiblemente angustiado. Comenta que la psicóloga ha diagnosticado su caso como disforia de género y le ha propuesto un tratamiento hormonal. Vemos a unos padres interesados en la problemática de Rafael, preocupados por la angustia que manifiesta y por su visible inseguridad. No sabemos nada de las relaciones anteriores con sus padres en su infancia, pero ahora parecen cercanos, apoyando las decisiones de Rafael. En la entrevista con la psicóloga nos llama la atención la seguridad de su diagnóstico, la propuesta de su tratamiento hormonal inmediato. No parece que le preocupen las inseguridades de Rafael ni sus relaciones sexuales dolorosas e insatisfactorias. Nosotros, los psicoanalistas, sí nos interrogaríamos sobre su sufrimiento, su sexualidad insatisfecha y dolorosa. Nos parecería importante escuchar sus angustias, sus temores e inseguridades al tiempo que sus deseos, escuchando y atendiendo a unos y a otros. En una nueva entrevista con la psicóloga, Rafi habla de sus escasas relaciones sexuales. Quisiera tener un hombre que la quisiera como es, sin tener que cambiar su cuerpo. No soy un alien. La psicóloga le prescribe los estrógenos durante un año y después la entrevista con el cirujano para tener una vagina. Rafi no sabe si quiere cambiar su cuerpo ni ver al cirujano. La psicóloga, por el contrario, está segura de todo lo que Rafi tiene que hacer. Le aconseja tener relaciones sexuales. Rafi tiene un cuerpo de sexo masculino, pero se siente una chica de género femenino y quiere tener una identidad femenina, pero no sabe si quiere cambiar su cuerpo sexuado y operarse. Hombre trans, en uno de sus libros, A la conquista del cuerpo equivocado, ya critica abiertamente la situación por la que él mismo pasó. Evaluación psicológica, tratamiento hormonal y cirugía de reasignación. Resumiendo, el malestar que genera la transexualidad se restauraría modificando el cuerpo. Y sigue diciendo, creo que es importante saber que tenemos un cuerpo, una biología con la que nacimos, que hay que tenerla bien clara y bien presente. Y encima de eso podemos hacer miles de cosas.
mientras nos hermanamos con nuestro cuerpo y con lo que nos tocó. Creo que así vamos a ser más plenos y tener menos conflictos. Más adelante todavía afirma: tenemos que tener estima por nuestros cuerpos tal como son, saber que nuestros cuerpos tienen unos límites, que nunca los vamos a masculinizar al máximo ni feminizar al máximo, que vamos a llegar a un límite y ahí nos pararemos. Raffi nos presenta ahora sus problemas de identidad. Es un chico que quiere identificarse como una chica. El psicoanalista Erikson ya decía el siglo pasado que el estudio de la identidad en nuestra época es tan estratégico como fue en tiempos de Freud el de la sexualidad. La identidad y la sexualidad están totalmente imbricadas y ambas pueden ser ampliamente trocadas y cambiantes. Todo esto lo decía Erikson. Leon Greenberg, en su libro Identidad y Cambio, comenta que Freud solamente utilizó el término identidad cuando trató de explicar su vínculo con el judaísmo. Y dice: oscuras fuerzas emocionales que eran tanto más poderosas cuanto menos se las podía expresar con palabras, y una clara conciencia de identidad interior que no está basada en raza o religión, sino en una actitud común a un grupo, a vivir en oposición y estar libre de prejuicios que coartan el uso del intelecto. Pero sigamos a Raffi en la búsqueda y vivencia de su nueva identidad. Raffi se pregunta: ¿soy una chica legítima? ¿Legítima para qué? La legitimidad te la das tú misma, se contesta. Decide vestirse de chica, maquillarse, tratarse el cuerpo, tener relaciones con chicos. De nuevo, la relación sexual es frustrante, dolorosa y humillante. Por otra parte, vemos cómo Raffi se integra en su trabajo, se relaciona con compañeras con las que se entiende, asiste a clases de baile, intenta feminizar su cuerpo, preocuparse de su aspecto externo. Los chicos con los que quedan, más o menos agradables, no se animan a tener relaciones sexuales con ella, o son relaciones insatisfactorias y dolorosas. En una nueva entrevista con la psicóloga vemos a Raffi completamente identificada con su identidad femenina: vestido, maquillaje, pendientes, más segura de ella misma. La psicóloga le pregunta por el tratamiento con los estrógenos. Le va bien y le propone una entrevista con el cirujano. Raffi no está segura. Sigue sin saber si quiere cambiar su cuerpo. La psicóloga insiste y nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué no puede acompañar a Raffi en su proceso? Lleva 1 año con estrógenos, no ha tenido relaciones sexuales satisfactorias. ¿Qué seguridades pretende inducir la psicóloga en Raffi en lugar de investigar sus inseguridades? Impaciente, le da 2 meses de plazo para saber lo que quiere. Raffi sabe lo que quiere: encontrar un hombre que la quiera como es, sin tener que cambiar su cuerpo. La psicóloga la sigue insistiendo en el cambio de cuerpo. Mientras tengas un órgano sexual masculino, los hombres que se acerquen a ti buscarán morbo y te sentirás como un objeto sexual. Raffi se anuncia en las redes como francesa, romántica y trans. En una reunión de grupo donde se ponen de manifiesto las inseguridades de muchas de las presentes respecto de la cirugía, Raffi manifiesta sus temores ante una vaginoplastia. No sabe si quiere tener una vagina. De nuevo recojo algunas palabras de Miquel Misé. El objetivo no va de tener un cuerpo aceptado socialmente, va de que la sociedad acepte los cuerpos humanos en su diversidad, aunque a corto plazo nos otorgue un cierto privilegio. Esta idea del cuerpo equivocado es una trampa sin fin. Raffi está sola, triste, insegura. Tiene una relación con un chico agradable, respetuoso, con el que puede compartir intereses mostrándose natural, afectuosa. Quizá por primera vez aceptada por un hombre, pero no, de nuevo vuelve el desengaño. Sin saber por qué, la relación se rompe, confirmando sus temores de no encontrar un hombre que la acepte como es y que la quiera. Vemos a Raffi cada vez más integrada también en el mundo trans de Barcelona, donde se siente aceptada.
La vemos participando en una exposición de personas trans donde ella ha expuesto sus collages. La invitan a presentarse y a expresar sus deseos. Y Rafi dice: deseo amor, construir una casa, un hogar, tener hijos, muchos, quererlos, dejar de ser un bicho raro, disfrutar de un futuro mejor, más hermoso. En esa reunión, Carles, director de teatro, se acerca a ella para felicitarla, invitándola a participar en el grupo de teatro que dirige. Vemos a Rafi más empoderada. No quiere cambiar su cuerpo, su pene, sino la mirada de los otros. Algunas compañeras la cuestionan. ¿Qué tipo de mujer quieres ser? ¿Tener una vagina o no? ¿Quieres cambiar su sexo o no? Rafi cambia de look, quizá para parecer más femenina, pero sigue paseando sola, rechazada por los hombres con los que queda, insultada. No se siente completa. Ahora quizá siente su vacío y añora tener una vagina. Unas compañeras la consuelan, pero también la cuestionan. La sexualidad no se acaba en la vagina. Tienes una idea infantil de la sexualidad. Cuestionan sus experiencias naif e ingenuas. Rafi visita al cirujano que le explica la operación y parece que la tranquiliza, pero también le dice que en ningún caso la operación podría realizarse antes de 3 años, dada la lista de espera. Habla con sus padres, comenta su frustración y desengaño. Sus padres se muestran cariñosos, comprensivos, siempre puede volver a casa. Toda la familia está con ella. Vemos ahora a Rafi en su entrevista con el director, con Carles. Ahora puede definirse, ella dice, ahora puede definirse como una mujer. Cuando se cuestiona su identidad, quisiera reivindicarla, pero se siente naif, ingenua. Quisiera encajar con la gente y no es el caso. Los demás me ven en mi condición y me siento más masculina que nunca. Tengo la sensación de que acabaré sola porque nadie me quiere. Nunca seré la mujer de alguien. Siento que soy una puta imagen y nada más. ¿Por qué te torturas tanto?, dice Carles. Por primera vez alguien la escucha. Escucha su búsqueda, su dolor, su inseguridad. Parece como si hasta ahora todos escucharan solamente su cuerpo. ¿Qué hacer con él? Y nadie hubiera podido escuchar su soledad, sus dudas, su dolor, sus temores y su sufrimiento. A través del Vía Crucis de Rafi podemos valorar la importancia de la escucha psicoanalítica. En un momento, Carles, en broma, se compara con un psicoanalista para escucharla. Rafi asiente. ¡Qué bien! Pienso que el psicoanálisis, repudiado por muchos activistas trans y quizá por el objetivo LGTBI, podría ayudar a muchas mujeres, hombres, niños y adolescentes a conocer sus deseos, también sus inseguridades y sus ansiedades. La disforia de género, la disconformidad con el sexo propio, no es un problema del cuerpo, sino de la mente. Y escuchar la mente puede ser el camino menos doloroso para entender los deseos y ansiedades. Pienso que quizás solo un psicoanalista podría escuchar a Rafi, escuchar su soledad, sus dudas, su dolor y sus temores y ayudarla a entender de dónde vienen, ayudándole también a encontrar el camino de salida. De nuevo la sociedad, la cultura, se ve interrogada por la sexualidad humana. Si en el siglo pasado la represión de la sexualidad formaba parte del trasfondo del malestar en la cultura, hoy la sexualidad invade la cultura en un combate soterrado entre sexo e identidad. Rafi, en su conversación con Carles, el director, por primera vez se siente escuchada y valorada. Rafi dice que no quiere ser diferente, aunque a veces quiere transgredir con la ropa. Necesito reivindicar que soy una mujer. Soy una chica muy niña, ingenua, soñadora. Me gustaría ser más empoderada. Me veo más masculina que nunca. Al final acabaré sola. Nadie me quiere. Carles le dice que no está de acuerdo, que él piensa que tiene mucho carácter. Rafi sigue
Me siento excluida. ¿Quién puede decir cómo debe ser un hombre o una mujer? ¿Por qué te torturas tanto?, le dice. Eres una chica súper atractiva. ¿Qué quiere decir fusionarte con alguien? Rafi se siente incomprendida y se deja llevar. Rafi y Carles tienen una relación sexual satisfactoria y amorosa. Rafi también por primera vez. Al final, vemos a Rafi que ha aceptado participar en la obra, sentirse empoderada en el escenario. Quiero ser fuerte, afrontar cualquier miedo. No quiero que esas miradas acaben conmigo. No puedo dar un paso atrás. Quiero dejar el país de los sueños. Bueno. Este es el mundo real, oscuro, peligroso. Si me miran es morboso, asqueroso. Me acerco a la puerta para estar cerca de la salida. Cuando le preguntan qué es lo que más te gusta en el sexo, Rafi contesta: quizá suena tonto, la presencia del otro. Termina la función con gran éxito. En medio de la fiesta posterior, donde todos son felicitaciones, vemos a Rafi apartado del bullicio, mirando intensamente su imagen en el espejo. Quizá de nuevo buscando una respuesta. ¿Quién soy? Freud, ya a comienzos del siglo pasado, en 1905, en 3 ensayos de una teoría sexual, da cuenta a la sociedad de lo que consideraba uno de los descubrimientos más importantes del psicoanálisis: el reconocimiento de la sexualidad infantil, las distintas etapas del desarrollo sexual, afirmando y confirmando la bisexualidad del ser humano y la importancia de la relación del otro en la sexualidad humana. Dice Freud: la bisexualidad es el factor decisivo y sin tenerlo en cuenta difícilmente se llegará a comprender las manifestaciones sexuales del hombre y de la mujer. El tema de la sexualidad humana siguió siendo objeto de estudio e investigación de Freud y de distintos psicoanalistas. 20 años después, Freud, en su escrito La psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, vuelve a afirmar la bisexualidad del ser humano y pone de relieve la importancia de considerar la existencia de un alma femenina instalada por desdicha en un cuerpo de varón. Al final de este trabajo son palabras de Freud eso, al final de este trabajo considera 3 series de caracteres: los sexuales somáticos, los psíquicos masculinos o femeninos y la elección de objeto. Leticia Gloster Fiorini también nos dice: Freud desaconsejaba firmemente pensar la feminidad y masculinidad como compartimentos rígidos excluyentes, dado lo incierto de estas categorías, y lo mismo planteaba con respecto a la polaridad activo y pasivo, si se intentaran equipararlas con masculino y femenino. Para Winnicott, la feminidad es una categoría ligada al ser, concierne a ambos sexos y es derivada de la primera relación con la madre. Nos habla de una feminidad primaria tanto en hombres como en mujeres. Hoy, ni la sexualidad humana ni la sexualidad infantil son negadas como en otras épocas, combatidas o reprimidas, sino que han adquirido el máximo protagonismo cultural y social. La psicoanalista Eva Rothenberg nos dice: la sexualidad del ser humano debe pensarse como psicosexualidad, diferenciándose del reino animal que se rige por el instinto y la fijeza del objeto. En contraposición, en el ser humano el objeto es contingente. La fantasía, el deseo y el goce en la sexualidad desempeñan un rol crucial e inevitable en el psiquismo. Vemos y sabemos cómo las personas trans, las familias de niños y adolescentes, los hombres o mujeres trans, son reticentes ante el psicoanálisis, aunque el psicoanálisis como ciencia de la mente haya investigado más que ninguna otra la sexualidad humana, fundamentalmente para aliviar el sufrimiento humano y escuchar a las personas que recurren libremente a él con sus insatisfacciones, dolencias e inseguridades.
La transexualidad, que en el momento actual es parte de la vida de muchos hombres, mujeres, niños y adolescentes, traspasados en muchos casos por dudas e incertidumbres, podrían ver en el psicoanálisis la escucha desprejuiciada y el encuentro con sus más profundos deseos, dudas y temores, respondiendo a su vacío, a su yo y a la pregunta, ¿quién soy? Muchos psicoanalistas trabajan en este sentido desde distintos vértices. Raquel Blas, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Israel y de la Sociedad Británica, ve lo trans como una oportunidad para repensar el concepto psicoanalítico de la naturaleza humana. Afirma que en el analítico sobre el género se ha enfatizado la noción de fluidez, la posibilidad de que los hombres se sientan mujeres o que las mujeres se sientan hombres, sea esto continuo, ocasional o frecuentemente cambiante a lo largo de la biografía e incluso por momentos. A su juicio, esta sería la base de la noción de la bisexualidad de Freud. Haji Sackett-Polo, psicoanalista de la Sociedad de Nueva York, dice que lo trans no solo rebate la equivalencia entre sexo y género, sino que plantea preguntas fundamentales sobre la primacía que le damos a la biología y la vida psíquica. Sylvia Bleisman ya en 2006 decía: si me preguntaran si me da lo mismo que un niño sea transexual o no, si prefiero que se constituya a modo de una homosexualidad, o si quisiera que se encuentre un camino o que encuentre un camino heterosexual, diría que son cuestiones absurdas. No se trata de mi preferencia, sino de la comprensión de la estructura como aquello que posibilita encarar las tareas psicosexuales que la vida impone al sujeto, y en razón de ello, generar las acciones tendentes a lograr el mayor nivel de estabilidad en el marco de las mejores posibilidades de realización psíquicas, evitando empobrecimiento y síntomas de alto costo. Pienso que mi vacío y yo, mostrándonos la vida de Rafi, sus anhelos, sus dudas, sus inseguridades, es un acicate para la escucha y la investigación psicoanalítica. Rafi, a través de su peregrinaje, ha descubierto algo en su sexualidad tantas veces insatisfecha, que lo que más le satisface es la presencia del otro, el encuentro con el otro. Podríamos preguntarnos también si en este cambio de género, de identidad, hay algo de un hombre que la quiera, de hijos a quien querer, de cómo recuperar un objeto bueno. Pienso que en este sentido el psicoanálisis también podría haber ayudado a Rafi a investigar sobre su vacío amoroso, su búsqueda del otro menos idealizado, más real y más fuerte para afrontar pérdidas y desengaños. ¿Tenéis la palabra? Bueno, Marisa, gracias por tu comentario que nos va a permitir ir pensando más cosas después de ver esta película. A mí, sobre todo, me llama la atención, y por eso lo quería a lo mejor subrayar, ¿no? Este problema que se plantea de la disforia de género y todas las diferentes identidades, digamos, a las que de alguna manera aspiran. Bueno, yo diría que cada individuo, ¿no? Porque en el fondo... Espera, que no te oigo bien. Bueno, que el reto que nos plantea toda esta situación, digamos, socialmente tan extendida ahora y como tan visible además, a mí me parece que tiene que ver con el cuestionamiento de la fijeza, de lo conocido, de esta psicóloga que de alguna manera representa el que sabe, ¿no? Lo que hay que hacer, los pasos que hay que dar, los tiempos en los que hay que darlos, que sería, desde luego, extensible, ¿no? al propio desarrollo psíquico. Esto es lo que no hay que hacer de ninguna manera, ¿no?
frente a este compañero del teatro o director o lo que fuera, el Carriles, que de alguna manera a lo que la invita es a experimentar, digamos, a atreverse a vivir, ¿no? Y a conocerse. Cuando hace el juego ese de ser psicoanalista, justamente le pregunta, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta, ¿no? Entonces, yo solamente quería subrayar esto, ¿no? Que me parece que justamente se trata de dejar las certidumbres y de poder enfrentarnos a lo desconocido, ¿no? O sea, como la vida misma, al fin y al cabo, ¿no? Aprender de la experiencia. Fundamentalmente cuando yo estoy diciendo desde el primer momento que claro, que me parece que este planteamiento que tienen en este momento en los centros clínicos donde se llevan todos los temas estos concretamente de las transexualidades, tanto de adolescentes como de niños, bueno, luego seguiré comentando alguna otra cosa, pues verdaderamente lo que no se plantean es las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha llegado ahí? ¿Cuáles son las inseguridades? ¿Qué es lo que pasa para que ese niño, ese adolescente, ese joven o chica quiere ser chico o quiere ser al revés? ¿Qué es lo que está pasando? Pero nadie se da tiempo, ni da tiempo. Y me parece que por eso pienso que los psicoanalistas serían los que realmente pudiéramos escuchar sin prejuicios, simplemente escuchando al que llega. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál es su problema? ¿Cuáles son sus temores, sus deseos, sus fantasías? Pero realmente eso es lo que un psicoanalista haría y me parece que seríamos los más indicados realmente como para plantearnos verdaderamente la escucha de todas estas personas que realmente quieren pues cambiar su sexo, cambiar su género, etc. Claro, cuando ahora pienso en lo de la Dijkstra, que ya hablaré en otros momentos, pero bueno, de ella, que lo que plantea precisamente es que no haya ningún psicoanalista menos, pero nadie que esté tratando cualquier problema de salud se acerque a un trans, ni le plantee, ni le interrogue, ni le pregunte, ni le diga, sino simplemente que la persona vaya y se haga trans, pues porque se hace trans de un día para el otro. O sea, quiero decir que realmente, y eso normalmente ahora lo pueden hacer sin necesidad de hacer nada más que aquí tenía una noticia del día, no sé de qué día era el periódico, pero es el primer día de entrada en vigor de la ley trans, y esta era la primera señora que se acercó. Simplemente fue a una oficina, allí llevó su DNI, su partida de nacimiento, el padrón, la oficina, los papeles, rellenó los papeles y pumba, salió cambiado de identidad, o sea, ya no se llamaba fulanita de tal, sino perenganito de cual. Realmente todo esto parece una broma, partiendo de que es algo tan importante y tan serio de alguna forma. Así, sí, solamente por ahora señalar que me ha llamado la atención de que un francés venga a España para hacerse tratamiento, ¿no? Eso debe ser intencionado y debe tener algún sentido, porque no tendría por qué, ¿no? Tiene allí su ubicación familiar, y yo frente a esto creo que puede representar un poco esa distancia que a veces ocurre, ¿no? De no saber en el contexto familiar, de cómo sacarlo fuera, de cómo ponerlo dentro, ¿no? Porque, bueno, parecen majos, pero tampoco parecen muy... están muy inseguros, ¿no? Porque cuando va de rubia, la mamá le dice qué mona estás, y es el papá que dice que me ve triste. O sea, que se produce ahí un desconcierto de cómo tratar esto, ¿no? Y además es online, o sea, que yo creo que es una entrada en el problema, ¿no? De ver también esa posición por un lado, de soledad frente al problema, ¿no? Y por otro lado, en el espacio de lo conocido, de lo familiar, qué difícil
es mantener la distancia, ver a qué se da importancia, a qué no, o sea, una escucha muy difícil, ¿no? Aunque es verdad que están ahí para lo que él decida también, ¿no? Pero bueno, solo quiero decir eso de momento, ¿no? En cuanto... Sí, estoy de acuerdo. Realmente en lo de la familia podemos imaginar lo que queramos, pero realmente tenemos poquísimos datos como para pensar qué es lo que, cómo era la familia, cómo han sido las relaciones. Bueno, sabemos todo lo que implica la identificación con la madre por parte de los chicos trans que quieren ser de alguna manera mujeres, y también la relación con la búsqueda del padre como compañero realmente. Pero quiero decirte que todo eso es algo que realmente podemos saber o pensar o de alguna manera sentir que pasa, pero bueno, en este caso concreto pues no trataría de investigar qué es lo que ha pasado. Habríamos que en un análisis sí que habría mucho que trabajar sobre las relaciones primarias, sobre un Edipo, sobre etcétera, etcétera. Te tengo que felicitar, aunque yo formé parte también de este proceso de cine, ¿no? Porque tú fuiste la que realmente impulsaste este ciclo, con ese espíritu que tienes de joven osada. Entonces los demás no te animamos, ¿verdad, Alberto? No te animamos. Pero creo que está muy bien que los psicoanalistas tengamos voz en esto y que opinemos. Es verdad que la película no trata nada del precedente de la vida de esta chica tan entrañable, ¿no? Que es Rafi, a la que se le coge tanto afecto, ¿no? Pero yo creo que sí es importante pensarlo, puesto que en la película queda, diríamos, a un lado, como si no existiera. Nosotros sabemos como psicoanalistas lo importante que es el deseo inconsciente de los padres implantado en los hijos, que a veces puede haber duelos no resueltos o el deseo de tener otra hija más, porque ella habla en la película de tus hermanas también están muy contentas contigo o bueno, quieren que todo vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, no sé dónde está el vacío de la protagonista. Yo creo que trata de rellenar ahí un agujero, un vacío enorme a través quizá de este cambio que no sabemos lo que puede traer un futuro en ella como en muchas otras personas, ¿no? Y en la película se habla mucho de vagina todo el tiempo, ¿no? Porque lógicamente ella quiere transitar hacia ese lado. Y claro, los genitales masculinos quedan a la sombra, ¿no? Siempre, pero los espectadores estamos todo el tiempo pensando que tiene su pene, que está ahí, y es para mí muy acongojante pensar que va a mutilarse de alguna manera y que el cuerpo también tiene una inscripción en lo psíquico, ¿no? Y que con esa pérdida de su miembro, que además ella está dudando mucho y está siendo muy acosada, pues bueno, hay algo que en lo psíquico también va a haber, diríamos, consecuencias. Eso es lo que yo quería comentar. Bueno, pues nada, Marisa. El libro este de Miquel Misé, porque Miquel Misé es un hombre trans, quiere decir que era mujer y es hombre trans. Y realmente pasó por lo mismo, desde adolescente quería cambiarse, no lo podía, bueno, hasta que pudo cambiarse y demás, y pasó por todo, por los distintos tratamientos y por hacerle a él al contrario, vamos, quiero decir que su proceso de alguna manera fue el cambio de cuerpo distinto. Pero claro, el tema es que, y él comenta que a eso, ahora mismo todo eso le parece un error grandísimo, que por qué cambiar el cuerpo, que uno puede ser trans y cambiar su cuerpo, o sea, que puede realmente decidirse a ser un hombre trans o una mujer trans sin tener que hacerse una vaginoplastia, ni quitarse el pene, ni ponerse una vagina. Aparte de todo, claro, todo esto entra, podríamos decir, en contradicción con todo lo que han empezado a ser desde el principio los tratamientos trans, sobre todo en Estados Unidos, donde encima además no hay una seguridad social, sino que prácticamente todos los tratamientos se pagan. Y realmente, claro, tanto los hombres trans como las mujeres trans están toda la vida enchufados
a los propios médicos. O sea, en vez de tener un psicoanálisis que dure unos años, tienen unos médicos con los que están toda la vida, porque toda la vida tienen que estar hormonándose o tienen que estar de alguna manera tratando sus cuerpos y haciendo sucesivas. Con lo cual, eso ha sido una cuestión desde el punto de vista económico también importantísima, que yo creo que en Estados Unidos ha hecho que en muchos de los estados se hayan promovido a tope, todo, así sin control, todo lo que podía ser toda la cuestión esta del transgénero. Por favor, yo quería insistir que tú has dicho que el problema de los trans no solo es físico, que parece que es más de la mente, ¿no? Y por ejemplo, la ley que está saliendo, llegará a salir en España, la trans ahora, yo no he oído ninguna relación a lo psíquico. O sea, ahí están pasando cosas que parece que son de otros siglos, ¿no? Me parece que es sumamente importante el tema de los padres y especialmente la figura del padre, a lo mejor. Sí, la figura del padre y la madre, de los padres y de, quiero decir que verdaderamente de todo, porque incluso quiero decir, ahora voy a comentar alguna cosa que me parece también interesante. A propósito también de lo que cuentas. Efectivamente, yo creo que lo que no se trata es de buscar a la persona. Yo he dicho, no es un problema del cuerpo, es un problema, lo solucionan en el cuerpo, pero no es un problema del cuerpo, es un problema de la mente, el querer de alguna manera cambiar el género, cambiar la identidad. Lo que ahora quieren cambiar su cuerpo, pero ¿por qué? Porque realmente desde el punto de vista de su mente psíquica no están de acuerdo con esa identidad y con ese género. Entonces habría que investigar eso es lo que habría que investigar. Pero claro, en realidad se responde al cuerpo. ¿No quieres cambiar tu cuerpo? Vamos a cambiar tu cuerpo. Pero no vamos a escuchar a tu mente de alguna manera. Y os voy a leer una cosa que me parecía interesante. Dice, en El País, el día 25 de febrero, venía un artículo que me parece muy interesante. Bueno, lo habréis leído muchos, o si no, conoceréis la noticia. El título del artículo era Tavistock, la clínica de las transiciones precipitadas. Hannah Barnett es una escritora que ha escrito un libro que se llama Tiempo para pensar, la historia del hundimiento del Servicio Infantil de Género de la Tavistock. Y nos dice que el Servicio Nacional de Salud inglés en la primavera de 2023, este año, cerrará el único centro que durante más de 30 años ha tratado a las menores que trataban su identidad de género. Fue a partir del 2007 cuando se pasó de tratar apenas a 50 menores al año a ser el centro que recibía miles de pacientes del país. Yo esto lo he resumido, Solo al llegar a una edad cercana a los 16 años se prescribían los bloqueadores de pubertad. La idea inicial era otorgar a las menores tiempo para pensar, pero acabó convirtiéndose en un proceso irreversible. La causa fundamental del cierre, que va a efectuarse, ya está decretado, señala la doctora Hilary Cass, que es una doctora del propio centro, es que nunca terminó de establecerse si la incongruencia de género era un fenómeno inherente e inmutable o si en algunos casos eran posibles otras respuestas ante una serie de factores psicológicos o sociales de desarrollo. Según la autora del libro, la mayoría de los profesionales con los que habló no se dejaron llevar por la ideología, pero también existía en ellos un temor real a que si no actuaban de esa manera fueran considerados transfobos. El hecho más urgente, según la autora, es que el cierre definitivo de la Tavistock deja más de 7.000 adolescentes del Reino Unido en el limbo, a espera de ayuda y diagnóstico. Este es un hecho concreto. Y otros hechos concretos que en este momento están sucediendo en distintos países, en Escandinavia y demás, donde se están repensando todo lo que son las leyes que se han ido manteniendo hasta ahora sobre los fenómenos trans, de alguna manera el ayudar a los adolescentes y a los niños, etcétera, etcétera.
Entonces nosotros, con no sé cuánto tiempo de retraso, nos da por hacer un poco lo mismo. El 23 de febrero en El Mundo conocíamos el caso de Susana Domínguez. Susana Domínguez en el 2021, o sea, en el 2021, con 21 años volvió a ver al psicólogo del Centro Gallego de Salud, que 6 años antes, tenía entonces 15 años, dio luz verde para el tratamiento de cambio de sexo. Cuando ella viene a interrogarle y a decirle que por qué lo hizo, el psicólogo contesta: me manipulaste llorando. Yo ya sabía que el cambio de sexo no iba a hacerte sentir mejor. Ahora Susana se pregunta: ¿cómo me dejaron hacer eso? Yo tenía 15 años. ¿Cómo podía estar segura de lo que quería? Su madre dice: ¿cómo se arregla ahora todo esto? Mi hija no tiene aparato reproductor, ni femenino ni masculino. Lleva años tomando hormonas masculinas y ahora deberá tomar hormonas femeninas. Los daños son irreversibles. Pienso que es lo mismo que puede provocar la ley trans recién aprobada en el Congreso, dando luz verde a la libre transición de niños y adolescentes, y que prohíbe expresamente que cualquier profesional de la salud mental trate a quien se autodetermine con un sexo diferente al suyo. A mí me gustaría hacer una reflexión general sobre la cuestión de la educación genérico-sexual en las aulas. En el caso de la película, Rafael, no se ha tratado porque es una edad de 22, 23 años, pero es obvio de que es un problema real que puede ocurrir en muchas aulas, que haya niños o niñas que pueden sentirse discriminados. A raíz de la ley trans, así como de forma sintética, establece una protección diferenciada para los niños según qué tramos de edad. En los casos de los niños o las niñas que quieran transicionar de un sexo a otro, si tienen la edad de 12 a 14 años, pueden acceder sin el preceptivo informe médico o psicológico a la hormonación o a la mutilación genital de 12 a 14 años con autorización judicial. De los 14 a los 16 basta con la autorización de los padres y a partir de los 16 es totalmente libre. Claro, es sorprendente porque esto choca frontalmente con un dato que ha salido recientemente de una universidad norteamericana, tendrá que comprobarlo, que es que cuando los niños pasan la pubertad de los 16 años y tienen ese sentimiento trans de que no se sienten identificados con su cuerpo, cuando pasan la pubertad, más del 85% ya no quiere hacer esa transición de sexo. Claro, si nos leemos en concreto la ley se centra en ese tramo crítico de los 14 a los 16 años para introducir formación, promoción, difusión de educación genérico-sexual en las aulas, lo cual supone que los profesores pues, habrá que prepararles, habrá que dotarlos de recursos para que puedan hacerlo. Era más que nada si pudiera hacer una reflexión de que, por un lado, como hemos visto en la ley, no que se quite el acompañamiento, sino que es algo alternativo, a mi juicio más esencial, teniendo en cuenta la edad crítica de esos niños, pero a la vez que se dota a los profesores, que por mucho que sean maestros, no son profesionales en la materia. Muchas gracias. Quiero decirte que eso son una serie de carencias importantes y que creo que nos van a dar, o sea que después de que hay experiencias en otros países y en otros lugares donde han empezado a ver las consecuencias de hacer esto de esta manera precipitada de alguna manera, pues realmente es inconcebible que nosotros pensemos que vamos a hacerlo de la misma manera precipitada, quiero decir, o sea, sin tener realmente una preparación por parte de las personas que deberían de tenerla. Más que no solamente no se tiene una preparación, sino que en muchos casos los grupos trans lo que hacen también es ir haciendo distintos cursos o cursillos a los colegios precisamente o a los institutos, un poco para dar a conocer todo esto, un poco poner en cuestión si las personas son de un género o de otro, si están de acuerdo con su sexo, si no están de acuerdo, y de alguna manera intentando plantear dudas y cuestiones que nos parecen tan importantes dentro de la adolescencia,
pues porque realmente la adolescencia es un periodo para hacerse preguntas. El problema es no hacer las respuestas equivocadas o dar tiempo para que uno sepa qué preguntas, cómo responder a esas preguntas, no de esa manera precipitada como en este momento está de alguna manera sucediendo. Y sobre todo no teniéndole miedo, yo seguiría insistiendo, precisamente a aquellos psicoanalistas o psicólogos, digo yo, que son los que realmente podrían ayudar a entender qué es lo que pasa, no como este psicólogo que le dice me manipulaste llorando, sino realmente intentar entender qué es lo que hay en una chica de 15 años para que diga que quiere hormonarse, que quiere cambiar de sexo y que quiere no sé qué. Gracias, Marisa, por tu exposición sobre la película. Y ya que hemos mencionado el tema de la legalidad, apunto un dato. En sentencia de 10 de junio del año pasado, del 22, el magistrado don Darío Carpio Estévez dice, con respecto a una niña de 8 años, literalmente, esto lo he tomado de la sentencia, ha lugar a la rectificación del acta de nacimiento del menor por modificación y cambio en la indicación de sexo, que de mujer, la niña, ha de ser dicha indicación de varón. El juez dice que ostenta suficiente madurez y disfruta de una notoria y manifiesta estabilidad emocional y sensitiva, y se encuentra, sin duda alguna, en una situación estable de transexualidad. Digo esto, me parece muy grave, porque es que esta es la palabra de un juez. Porque claro, lo que digamos los psicoanalistas o lo que diga, yo qué sé, cualquier otro profesional, bueno, pues es rebatible. Pero esto es una sentencia judicial. Quiere decir que esto también lo tenemos. Lo puede ver cualquiera, don Darío Carpio Estévez, sentencia de 10 de junio. Se puede buscar y ahí se puede ver la sentencia. 8 años. La niña tenía, bueno, ahora ya debe ser un niño, claro, al menos así figura en su documentación legal. La mamá estaba encantada de la vida. La mamá de la niña, que era la que había, bueno, pues lógicamente iniciado el proceso, no lo inicia la niña, pues feliz, feliz. Lo digo por lo que también ha apuntado antes Malena, la importancia que tiene el registro mental que tengan los padres sobre su deseo de hija o de hijo, varón o niña, etc. Y esto que es tan importante no parece tenerlo en cuenta nadie. Nadie. Es un poco como que la autodeterminación, el autodiagnóstico, etc. Bueno, pues ya es suficiente, pero claro, a mí esto con respecto a una niña, que un juez diga que una niña de 8 años disfruta de la suficiente estabilidad, como dice, afectiva, mental, no sé qué, bueno, pues esto es lo que tenemos. Pues sí, que se dice solo. Yo creo que, por supuesto, que un psicoanalista no va a ir ante un juez, ante un tribunal para decir si esa niña tiene que cambiarse de sexo o no, simplemente lo que hará será trabajar con ella. Pero también esto es un problema importante, porque también las familias, tengo en este momento algún caso de algunos padres que llevan una adolescente a una consulta precisamente para que le quiten la idea de que quiere ser un chico, para que la psicoanalista o la psicoterapeuta le quite la idea de que quiere ser un chico. Claro, el psicoanalista no le va a quitar nunca la idea ni de que quiera ser un chico ni de que quiera ser una chica, porque un psicoanalista no va a quitar la idea. Lo único que va a hacer es escuchar de verdad a esa niña o niño o adolescente o mujer o hombre y trabajar con él en función de sus inseguridades, de sus deseos, de su mundo interno, de su vida, de toda su vida, de lo que ha sido el proceso de su vida. Quiero decir que va a ser todo un trabajo que puede durar años y al final el chico o chica saldrá queriendo ser chico o chica según lo haya decidido, pero habrá tenido por lo menos tiempo para entender realmente qué es lo que quiera, para saber, para poner de acuerdo su mente con su cuerpo, para poner
de acuerdo su mente con su corazón, podríamos decir también. Pero efectivamente, o sea, mientras haya todos estos, la ley permite todas esas barbaridades que has comentado. Marisa, te felicito primero porque has elegido una película que me parece muy buena para abordar el tema. Me parece, yo cuando hemos empezado a ver la película y se ve a Rafael sufriendo, vamos, la verdad que te impacta. Y es verdad que a lo largo de la película, esos momentos donde encontrándose amorosamente con un chico en una relación sexual se pone a llorar y lo que busca es un abrazo y ves como la persona que está con él le abraza, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me parece que muestra el sufrimiento y todo lo que implica para una persona no estar a gusto con su propia identidad, su propio género y tener todas esas dudas. Vamos, lo que yo quería comentar también es que el problema, yo que soy analista de niños, es tremendo, porque es que ahora hasta personas que uno conoce te plantean, oye, que mi hijo es que quiere ser una niña, que a lo mejor tiene 8 o 9 años, y lo que piensa uno es, claro, cuando te pones a hablar ahí, y a veces son amigos y dices, pero tú has pensado por qué tu hijo desea ser una niña, cuando además, por otro lado, todos los que trabajamos con niños somos conscientes que un niño puede tener la fantasía de ser una niña con todo lo de la bisexualidad y viceversa. Y entonces cuando empiezas a rascar un poco te das cuenta de todo lo que hay detrás, que acaba una veces sugiriéndole a algunas personas que vayan ellos con un analista a entender lo que les pasa a ellos, ¿no? Y yo creo que la película es muy buena porque te va mostrando toda la lucha interna que tiene Rafael y la presión que tiene desde fuera, por un lado para que ya por parte de la psicóloga haga algo, pero también otra postura que le dicen otras mujeres, oye, nosotras somos mujeres, estamos a gusto con nuestra sexualidad, pero tú, no, eso, la vagina no te va a dar la felicidad, ¿no? Pero sobre todo lo que a mí me preocupa es cómo casi que se instala en la sociedad que simplemente es que vas a cambiar tu sexo. Y lo que no vemos es el grado de mutilación y de irreversibilidad. Tú has hablado de un caso, pero es que cada vez se van viendo más casos de personas que dicen yo lo hice y me arrepiento, no debería haberlo hecho, que es trágico, ¿no? Trágico porque en muchos casos puede ser irreversible. O sea que realmente es un problema grave. Bueno, yo creo que es verdad, o sea que habría que escuchar a los padres, analizar también a los padres, saber lo que quiere decir, porque que una niña se quiera poner los vestiditos de su hermana porque son de organdí o de no sé cómo y que le quiera ir disfrazado de hada mágica, pues no quiere decir nada. Quiero decir que me parece que verdaderamente hay que acompañar a los niños en su desarrollo psicosexual, nunca mejor dicho, y no precipitarse. O sea, incluso porque un niño quiera ser niña, porque le gusta más, porque juega mejor al fútbol, porque se lo pasa mejor, porque hace no sé qué. Bueno, ya hablando de fútbol, no digo nada lo que en este momento está sucediendo con el problema también del feminismo y de los deportes. Y claro, también tiene una cantidad de problemática importante en el sentido de que sean mujeres trans que de alguna manera pues puedan competir con mujeres no trans, da igual que sea en natación que en el fútbol, pero que de alguna forma también todo eso es una serie de dificultades que tiene que abordar la sociedad, pero que bueno, no tenemos que, gracias a Dios, abordar los psicoanalistas, pero los psicoanalistas sí que podemos ser los que realmente tengamos la escucha abierta para poder, en medio de este mundo y de esta situación, ser los que podamos escuchar realmente con oídos psicoanalíticos y poder ayudar en la medida de lo posible a todo el que pueda, al contrario, ayudar a que realmente, precisamente, vengan los que de alguna manera tienen algunas dudas, algunos problemas, porque de alguna forma es allí donde van a entender ellos. Los psicoanalistas no les van a dar fórmula, ni les van a dar
recetas ni les van a decir ahora tienes que hacer esto, al contrario, en un lugar sin fórmulas, sin recetas, sin a priori, en un lugar sobre lo que solamente tenga importancia, la mente, el corazón y de la persona que está analizándose. El Colegio de Médicos ya se pronunció, el de Madrid, diciendo que tuviera cuidado porque si se podía generar un mercado demasiado importante de la sanidad privada haciendo operaciones, la vaginoplastia, poner mamas, bueno, pues que esto podía traer sus problemas, ¿no? Que de alguna forma pues es como en esta sociedad de consumo, ¿no? Que si no tienes una información importante y no te han dado un lugar pues para pronunciar subjetivamente qué es lo que una persona quiere y que decirlo, pues esta sociedad pues es la sociedad capitalista, ¿no? De consumir sin saber realmente cuál es el objetivo, cuál es el deseo de cada uno. Entonces, es verdad que se han suicidado muchas personas que querían haber hecho la transición, ¿no? No han podido porque no han sido escuchadas. Entonces, con la ley trans, bueno, tendremos que preguntarnos a ver hacia dónde, porque también ha habido suicidios que después de operarse han dicho, pero si esto no es lo que yo quería, o no disfruto de lo mismo, o no tengo, no es esto, ¿qué era? Porque realmente no se han aclarado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pretenden? Yo no sé si, igual que se ha pronunciado el Colegio de Médicos, si se ha pronunciado de alguna forma los psicoanalistas en cuanto a la ley trans. Yo eso lo desconozco, no lo sé. No se han pronunciado, que yo sepa, pero lo que sí, se han pronunciado. Sí, escrito, Marisa. Perdón. Pero el micro, mejor. Son muchos psicoanalistas, o sea, eso sí que me costo. Quiero decir, o sea, de manera me parece que va a contestar un poco también. Sí, es importante que la Asociación Psicoanalítica de Madrid estuvo haciendo un grupo de estudio, que precisamente estaba Artalotia, también estaba yo, Milagro Martín Rafeca y otros compañeros que yo no me puedo acordar, y mandamos un pliego en el que se expresaban todas las cosas que estamos hablando aquí, antes de que se aprobara la ley, en el anteproyecto, antes que se llevara al Parlamento. Pero claro, y el Colegio de Psicólogos también mandó y estaba bastante interesante lo que planteó. Bueno, no, esto no lo recordaba, pero lo del Colegio de Psicólogos sí que lo sabía. Realmente a mí me parece que lo que no quieren escuchar es, pero no han escuchado el Colegio de Médicos, tampoco han escuchado el Colegio de Psicólogos, tampoco quiero decir desde el punto de vista del gobierno, quiero decir de los que han preparado la ley trans. En definitiva, yo creo que no han escuchado ni siquiera al Consejo, quiero decir a los juristas, o sea que no es que hayan aconsejado tampoco, han tenido quiero decir, el seguir de alguna manera las limitaciones que le ponían en algunos de los términos. Pero bueno, eso es como la ley del sí es sí, pues han seguido adelante y han seguido adelante, pero ese es el problema de alguna manera. A mí me parece que es importante, al contrario, yo digo que es muy importante lo que contaba Elena y que me parece muy importante que de alguna manera sigamos en esta línea, o sea, manifestando realmente la importancia verdaderamente de poder dar a los que quieran de alguna manera o tengan este problema de la transición, poderse acercar a algunos profesionales de la salud mental, o sea, no solamente quiero decir, de la cirugía para poder hacer una vaginoplastia, sino al contrario, de la salud mental, porque me parece que es la mente la que está en juego durante todo el tiempo. Un poco de sentido. Pareciera que en esta problemática hay elementos sociales y elementos intrapsíquicos. Es decir, el debate está en lo social, ¿no? Mi generación, y yo creo que las generaciones que vinieron a posteriori, nosotros estábamos conformados porque nos sujetaba la sociedad.
y nuestro proceso de construirnos como sujetos, hubo un enorme esfuerzo de emancipación. Y yo creo que los psicoanalistas, Hans Loewald, etcétera, han estado siempre en esa línea, el permanente proceso de emancipación para descubrir quién es uno y cuáles son sus posibilidades, sus riquezas y potencialidades. Ahí estaríamos en lo social, el pasado. Pero hay otro elemento intrapsíquico que a mí me preocupa mucho, que es la fantasía de autoengendramiento. Porque es esto lo que está pasando ahora, es yo puedo engendrar mi propia identidad, casi decidir cómo nazco en el interior del útero o del deseo en relación con ese útero, y me preguntaba si esa fantasía que es más intrapsíquica de autoengendramiento, sigo preguntándome, y preguntándome por dónde pasa. Pasa por la completud, porque no existe el otro, porque uno no es el fruto de unos sueños de otro, no solo sociales, sino personales, etcétera, y por tanto puede permitirse esa omnipotencia de autoengendramiento, le va a llevar a un brote psicótico tarde o temprano, o a la muerte, ¿no? Me parece que por ahí también hay que mirar. Creo que Miriam Alizadeh, en algunos de sus textos, la psicoanalista británica de otros orígenes, hablaba un poquito de esto. Sí, yo pienso que, bueno, para ser un poquito breve en mi contestación, yo te diría que muchos de estos temas que estamos hablando, muchos de estos casos, al final son problemas también de narcisismo. O sea, que es el narcisismo del sujeto el que de alguna manera parece que está incompleto y que cree que va a encontrar su completud de alguna forma, y hay una especie de fantasía, podríamos decir, narcisista, de autoengendramiento, podríamos decir. Pero realmente eso es lo que se puede trabajar cuando realmente una persona pueda venir para ayudarla en este sentido, porque eso puede no tener que ver, como digo yo siempre, no tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con su mente, y su mente muchas veces, todo esto, al final, si vamos deshojando, muchas veces, al final acabamos con un problema importante de narcisismo que de alguna manera tiene que ser reparado, podríamos decir. Yo no diría ni siquiera solo curado, sino reparado, porque o hay un narcisismo muy insatisfecho desde siempre, o hay un exceso de narcisismo que habría que de alguna manera ayudar a reparar. Entonces, claro, pues todo eso requiere tiempo, requiere que la persona esté dispuesta, o sea, que se acerque y vea cuáles son las causas de su dolor o de su insatisfacción, o de su total insatisfacción, porque de alguna manera es ahí donde va a encontrar posibles respuestas. Bueno, hola, muchas gracias, Marisa. Yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el interés de las administraciones, del servicio sanitario, de todas estas unidades de género que yo por desgracia me ha tocado visitar, ¿no? En ser afirmativos con el adolescente confundido, que tú llegas ya con un adolescente con problemas previos, lo dices. O sea, a mí cuando me ha tocado vivir esta experiencia, mi hija ya había tenido un trastorno de alimentación, había tenido un ingreso psiquiátrico, había tenido autolesiones, o sea, ya ahí estaba diciendo que había un problema. A nadie le interesaba ese problema. Yo no quise esto cuando ella me pidió la hormonación desesperadamente, tenía 16 años y yo no quise firmarlo, podía no firmarlo. Entonces, ahora con la ley de ahora, mi hija se hubiera hormonado. A los 18 años yo ya le dije, mira, con tu vida lo que quieras, yo ya no puedo seguir luchando contra ti. Y ahí fue que me dijo, la verdad que no soy un chico. Entonces, claro que se hubiera confundido. Ahora se declara no binario, que se esconde por suerte ella sí se trata, y que se esconde detrás de ese no binarismo. A mí su psicóloga me dice que cree que se protege detrás de ese no binarismo, que para mí no sé qué es el no binarismo, o sea, todas estas identidades nuevas, no sé cómo se construye una identidad. Al final ella tiene un problema de trastorno límite de la personalidad. Y eso en las unidades de género no se analiza, no interesa, no... Creo que, es que no sé si es un tema económico solo, o político, no sé dónde está. Ahí hay algo muy oscuro, que a mí como madre me preocupa un montón. Yo estoy además en un grupo de
madres y padres preocupados por sus hijos adolescentes con disforia de género de aparición rápida, repentina que se llama, y estamos ahí intentando defender a nuestros hijos de un sistema que les lleva al matadero. Sí, sí. Es durísimo. ¿No? Hay algunas unidades de género como esto que comentamos, que, como esta que estábamos viendo de Barcelona, que es una unidad de género, pues que hay unos psicólogos, y podríamos decir unos psiquiatras verdaderamente formados y planteados. Yo conozco en algunos lugares, en Bilbao, donde sea, que realmente tratan de abordar el psiquismo de la persona que va, no solamente sus deseos inmediatos, sino qué es lo que está pasando, qué es lo que hay por debajo, qué son los problemas de alguna manera que la persona trae consigo, esto que comentabas de tu hija, pero la verdad que no son todos, ni son muchos. Entonces quiere decirse que como son los que dependen directamente de los servicios de salud, pues te toca lo que te toca, y es lo mismo que ha pasado en la clínica Tamsto, que al final pues tenían un desborde de personas que venían, querían darles tiempo, pero al final también quieren no parecer como transfobos, o sea, con lo cual al final pues bueno, se apuntan al aire de lo que va de alguna manera, pues en ese momento es más en común acuerdo de todos los que de alguna manera están, y bueno, y no luchan por defender algo que es indefendible, que nadie defiende. Y es que hay que dar tiempo, hay que intentar entender, hay que pensar qué es lo que pasa, hay que ver los problemas previos, por ejemplo, todos los que estabas manifestando de tu hija, que claro que de repente dice que quiere ser, cambiar de género, pero antes ha tenido miles de problemas de alguna manera mentales que eran necesarios haber abordado. Claro, pues de alguna manera se agarra eso como una manifestación más de encontrar una salida que no encuentra, y que las personas que podrían ayudarla a encontrar, no solamente no la encuentran, sino que la siguen ahora de alguna manera. Exactamente, es que no hay cuestionamiento, eso es lo que me parece. Miquel Vicent, que he comentado, que es un hombre trans, que a mí me parece que están intentando dar un poco la batalla para poner un poco más de cordura en el propio movimiento trans, de alguna manera. O sea, no están a favor para nada de que los niños de alguna manera se definan como tal, sino que se les acompaña hasta un momento que sean mayores o adolescentes, seguirlos, no estar en contra, podríamos decir, no manifestarse abiertamente en contrarios, pero para nada estar a favor de eso, no para nada están dentro de las escuelas, o sea que realmente están en otra línea, yo creo, más sensata, pero claro, como todo, pues hay de todo, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros psicoanalistas, que creo que esto es un tema para pensar desde una cosa identitaria y narcisista, pero hice otra reflexión a partir de esto que comentabas de la película, de lo poco que la escucha la psicóloga, y me hizo acordar a una película estupenda que es Joker. Joker. Me hizo acordar de una película estupenda que es Joker, y creo que Joker le dice a la psicóloga en algún momento: no me has escuchado nunca. Y eso me hizo pensar, asociar ideas que yo creo que la psicosis en general o la locura no ha sido escuchada. También en algún momento creo que nuestras consultas están invadidas con niños diagnosticados por hiperactividad. Yo tuve una niña que me decía que en el único momento que se ponía nerviosa era cuando tenía que tomarse la pastilla. También con todos los tratamientos de fertilidad. Yo tuve una pareja que fue acogida por el servicio de fertilidad y nadie preguntó nunca si mantenían relaciones sexuales, que no las mantenían. Y
Entonces creo, bueno, tenía otros ejemplos que ahora se me han ido. Creo que también, bueno, sí, hace unos años uno tenía que, si era progre, tenía que tener un amigo gay. Y no sé si dentro de poco, para ser progre, vas a tener que tener un amigo trans. Y yo creo que, bueno, y ahora también yo escucho a madres, algunas psicoanalistas, que toman con mucha liviandad esto de si es un niño va a jugar con muñecas. También parece que es muy progre que desde la cuna a un niño lo llenes de muñecas. Entonces todo eso, ¿no? Cómo lo exterior también puede modificar algunas cosas inconscientes, es una pregunta. Sí, por supuesto. Todas las preguntas que le hace la psicóloga del centro realmente son unas preguntas estereotipadas que parece que la psicóloga las hace de una forma ritual, de alguna manera. Pues, ¿qué hacías? Bueno, entre otras cosas porque, claro, ante la inseguridad de Rafael, pues realmente ella parece que es la única que tiene seguridad en todo. O sea, pues ha llegado allí y es que ni se plantea por un minuto tener ninguna duda de si verdaderamente ese chico quiere de alguna manera hacer ser una chica. Es que lo da por sentado, empieza, bueno, ¿y cómo te llamarías? O sea, esa es la primera pregunta. O sea, que no, parece que no ha indagado ninguna cosa más. ¿Cómo te llamarías, Rafael? Bueno, entonces, ante un muchacho que está delante de ella y realmente está completamente dubitativo de todo, cuando le preguntan que quién es, dice, es un chico. ¿Y qué sentiría? No, bueno, no entiendo la pregunta, ¿qué sientes? Pues, ¿qué siento? O sea, que verdaderamente es un chico que no entiende. Y parece que la psicóloga es la que realmente tiene que forzar las respuestas, tiene que saberlo todo, tiene que dar por sentado todo lo que de alguna manera va a suceder, sin que el propio Rafael tenga ningún espacio para realmente aportar sus propias respuestas, sus propias dudas, sus propias inseguridades, sus propios pensamientos, porque verdaderamente ya tiene todas las respuestas sin que le haga ninguna pregunta la psicóloga. Bueno, esto es lo que verdaderamente a mí me parece que es grave, que exista en los servicios en este momento de atención precisamente a la cuestión de género. O sea, que realmente en estas clínicas de género, que realmente haya psicólogos que de alguna manera pues lleven eso como si fuera una encuesta más que tienen que hacer a lo largo del día 5, 6 o 7 o 10 pacientes que van pasando y van planteándoles. O sea que, y me parece que efectivamente lo que estabas planteando es que obviamente pues la mayoría, muchos de los profesionales muchas veces ni escuchamos a los pacientes, lo que estabas comentando de la infertilidad, ni escuchamos a los pacientes, ni preguntamos en profundidad en todas estas entrevistas que de alguna manera, de forma, en este momento, prácticamente todas las comunidades deben tener un centro de estos, y en todas las comunidades esto se está poniendo en marcha, no es algo que en este momento no esté pasando y no hayan pasado ya no sé cuántos miles y miles de chicos o chicas trans o chicos trans hayan pasado por sus distintas consultas. A mí me parece que es algo que es una ola, de alguna forma, que deberíamos de pensar, que deberíamos de intentar que realmente poner un poco de freno, de sentido. ¿Había alguien más por ahí, no? Hola. A ver, yo también quería señalar, así en relación un poco de lo que decís, un poco de psicoanálisis como espacio de escucha, psicoanálisis, psicoterapia, lo que sea. Yo creo que hay varias cosas que van en contra de eso, ¿no? Y uno es esta sociedad de la inmediatez, en la que todo es para allá. Da igual si es psicoanálisis, cualquier terapia, tengo un problema y la solución la quiero ya. Por otro lado, una visión también bastante reduccionista de la libertad, entendida libertad como capacidad de decidir, no como libertad situada. Y luego también como la posibilidad que tenemos de poderlo todo.
lo podemos todo. Es tan así que si me cambio de sexo, resulta que es que soy mujer, siempre he sido mujer, aunque nací hombre, ¿no? Y el sexo como categoría biológica es algo, que es lo que están muchas feministas, una parte del movimiento feminista, diciendo, es que naces con un sexo biológico. El hecho de cambiar de identidad, o sea, es decir, de hacer... la identidad es algo que no es fijo en relación a lo que decía antes, sino que es algo que tú vas adquiriendo en un proceso, pero tú naces con un sexo biológico. De hecho, eso no solo influye en estos debates que tenemos ahora en relación con lo que ha dicho Marisa del deporte, claro, hay verdaderos problemas, sino también con la violencia de género. Si de pronto resulta que ya no hay hombre, mujer, sino que hay un gender fluid, o bueno, el hecho del borrado de las mujeres también es algo que tiene que ver un poco con esta situación, es decir, hay cosas que no se pueden cambiar. Yo he nacido de una determinada manera. Otra cosa es que yo haga mi proceso y aunque yo haya nacido mujer, me sienta hombre. Pero mi sexo es como, puedes borrar tu pasado. Es una fantasía, nadie puede borrar su pasado. Y el psicoanálisis es el primero que te ayuda a darte cuenta de que naces con un pasado. Y eso te hace ser lo que eres. Entonces, bueno, apuntar un poquito eso. Sí, no estoy totalmente, o sea, que me parece que es así. O sea, que no, bueno, y que me parece que de alguna manera, bueno, lo único que tendría que añadir es que efectivamente algo habrá que hacer, porque si la ley trans está en funcionamiento, algo habrá que hacer para que, como planteaban esta mañana, me parece, no sé, que Telediario, un chico que pensaba en la posibilidad de hacer un traspase de sexo, precisamente porque era varón y para librarse de los problemas que podía tener por haber violentado a una mujer, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, claro, pero entonces la ley tendrá que intervenir y no aceptar de alguna manera todos esos subterfugios. O sea, que a mí me parece que los que estén trabajando dentro de las fiscalía y demás, pues tendrán que ser capaces de poder tener en cuenta eso. Pero en fin, son muchas de las anomalías y de los problemas que se están planteando en este momento, digo yo. Tenemos una cosa inconclusa, no solamente inconclusa, sino que está empezando a aparecer después de la ley trans en España y que nos va a dar mucho que hablar, la verdad. Espero que además también nosotros, los psicoanalistas, podamos de alguna manera estar abiertos para, en la medida de nuestras posibilidades, poder pensar y poder reflexionar y poder escuchar. Pues nada, muchas